Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Damos gracias a Dios por este primer día de septiembre. Gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado. Estamos agradecidos con Dios por toda el agua que ha caído, pero sí necesitamos mucha más. Necesitamos orar para que el Señor nos envíe más lluvia. Gracias a Dios por la que ya cayó, pero falta mucho más y necesitamos interceder, insistir con el Señor para que nos mande esa lluvia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, bendito en este jueves. Señor, que nos permites despertar, que nos permites ver, tus maravillas, Señor, tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos por septiembre y ponemos todo este mes en tus manos, Padre, para que tú, Señor, te muevas poderosamente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que el Señor ha sido bueno con nosotros. Y estamos aquí en Juan capítulo 2 y en el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el interior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Qué precioso, mis hermanos. ¿Se acuerdan que ayer vimos cómo le trajeron unas tinajas, y ya que les dije que son grandes, que cabe mucha agua, y él la convirtió en vino? Y es el primer milagro que tenemos registrado del Señor. Y lo llenaron hasta arriba, dice el 7. Y entonces le dijeron: sacad ahora y llevarlo al maestresala, o al jefe de meseros, o como le queramos decir. Y cuando él lo vio, cuando él probó el agua, cuando la probó, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre la costumbre es que primero le dan el mejor vino y luego el menos de menos calidad, pero tú ahora has sacado el mejor vino. Y ¿saben qué? Eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. El Señor nos transforma de agua en vino, de pecadores en hijos de Dios, de mal hablados en santos para Él. Él nos purifica, como vimos ayer, que con el agua nos purifica, con la sangre de Cristo nos purifica y nos hace hijos de Dios. Entonces ahí vemos la obra del Señor. Nos manifiesta cómo Él puede satisfacer las necesidades. Se proveyó de lo que Él necesitaba. El novio necesitaba vino. Como les dije ayer, pudieron haber ido a buscar alguna tienda, algún familiar que les diera vino, pero el Señor, le hablaron al Señor y el Señor vino e hizo que el novio estuviera contento. El maestresala le dijo: ¿cómo es posible que ahora hayas sacado este vino? Este vino debiste haberlo sacado al principio. Pero el novio ni sabía nada del que el Señor había convertido el agua en vino. Él solamente supo que tenía vino. Y saben que eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Nos cambia, nos transforma, nos da nuevo aliento de vida, nos fortalece. Todo eso es lo que hace el Señor.
Así como cambió el agua en vino, el Señor nos cambia a nosotros, nos renueva, nos fortalece, nos hace nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Y el Señor se agrada de hacer milagros. A Él le gusta hacer milagros, es el Señor de los milagros. Y nadie había visto ningún milagro porque no había hecho ninguno. Pero aquí vemos cómo Él transforma el agua en vino. Hay mucha gente que dice, bueno, pues entonces no es malo el vino, porque si Jesús convirtió el agua en vino, es que podemos tomar vino. Y ayer yo les explicaba que el agua en el tiempo de Jesús era muy escasa y de muy mala calidad. Entonces la gente tomaba vino para comer, para saciar la sed. Pero Él cambió el agua en vino, pero no se emborrachó. Porque los borrachos dicen, bueno, pues Jesús transformó el agua en vino, pero no se emborrachó. Él hizo el milagro. Él hace el milagro en tu vida. El milagro para que la gente lo vea. Eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas. El Señor reveló la gloria del Señor. Él demostró que tiene poder para crear. Nunca más hemos visto que alguien convierta el agua en vino. El vino es todo un proceso. El vino se fermenta, primero se tiene que sembrar la vid y luego pasan años para que dé fruto. Luego cuando da fruto hay que sacarlo, cortarlo, ir a la vendimia, aplanarlo, llevarlo a las barricas. Es todo un proceso, pero el Señor lo transformó en un instante de agua en vino y de muy buena calidad. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, nos transforma y nos hace mejores criaturas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores cristianos. Eso es lo que hace Jesús cuando nosotros le permitimos hacerlo. Así que hasta los discípulos creyeron. No habían visto ningún milagro. Y ahí dice la palabra de Dios, dice, y sus discípulos creyeron en Él. En este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Ellos nomás habían oído, nada más, que dijo, sígueme, y lo siguieron, pero no habían visto nada. También sirvió para que María creciera en su fe. Y en los milagros es para que crezcamos en la fe. Cada vez que pedimos algo y el Señor responde, es un milagro. A veces queremos dar testimonio cuando son milagros espectaculares, pero una vida cambiada es un milagro. El agua convertida en vino es un milagro. Y los discípulos creyeron en Él. Creyeron. El Señor demostró su poder. Fíjense cómo dice Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso es lo que vamos a ver otras semanas de Nicodemo. Y luego en Juan 7:31 dice, muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, a veces estamos divididos en los pensamientos, creemos pero no creemos totalmente. Y el Señor lo que quiere es que crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A que tenga vida eterna. Señales, el Señor hace todos los días señales. El Señor hace milagros todos los días. Todos los días. Y dice también en Juan 10:25,
Jesús les respondió: os los he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cada milagro que hace el Señor en nuestras vidas es un testimonio del poder de Dios. Es un testimonio de lo que el Señor hace, de las obras que el Señor hace. Y tenemos que creer que el Señor es poderoso, mucho más poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos o entendemos o pedimos. Si tú pides una cosita así, Él te va a dar así. Si pides así, te va a dar así. Entonces, nunca le vamos a ganar al Señor. Él siempre te da mucho más abundantemente de lo que pides. Pero tienes que creer. Tenemos que creer y pensar, si el Señor pudo convertir esas tinajas de agua en vino, puede cambiar mi vida, puede cambiar a mi familia, puede cambiar a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos, a todo aquel que en Él cree. El Señor es lo que quiere hacer cambios en nuestra vida, cambios que se vean, cambios que nos transformen, cambios. Tenemos que dejar que el Señor nos cambie, que nos cambie el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer para agradar al Señor, que el Señor nos transforme de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Eso es lo que hace el Señor, mis amados, y tenemos que recibirlo, aceptarlo, dejarnos cambiar. A veces estamos tan acostumbrados a nuestra manera de vivir que no queremos ser cambiados y necesitamos que el Señor nos cambie, que el Señor nos transforme, que el Señor nos quite todo lo que es pecado y nos dé nueva vida, nueva vida. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor que haga en nosotros. Dice Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor quiere que tengamos vida en su nombre, que nos dejemos cambiar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por lo que hemos aprendido. Hemos aprendido, Señor, que tú cambiaste el agua en vino. Fue la única vez que está registrado, Señor, que alguien hizo un milagro de ese tamaño. Fue el primer milagro, Señor. Tú querías, Señor, que tus discípulos creyeran que tú eres el Mesías. Señor, ¿por qué se nos hace tan difícil creer que tú eres el Hijo de Dios? Tú nos confirmas en nuestro corazón de que eres el Mesías esperado, Señor. Padre, en esta tarde te damos tantas gracias por la lluvia que ha caído, pero necesitamos mucha más. Necesitamos un aguacero, Padre, que llene las presas, que llene, Señor, todos los lugares donde se debe de haber agua, Padre. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, por los que están enfermos. Oramos, Señor bendito, por Jorge Rivas, Señor. Oramos, Señor, por nuestra hermana Lourdes Guerrero. Oramos, Señor bendito, por nuestro hermano Sergio Arista, Señor. Bendecimos sus nombres, bendecimos sus vidas, sus familias. Fortalécelos, cubre las necesidades, Señor, que ellos tienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Vuelve a leer este pasaje, sácale el jugo que tiene para que puedas crecer más. Los espero mañana viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.